Algunas personas con mentes brillantes, especializadas en su campo, tienen como único propósito hacer de este mundo un lugar mejor, logrando descubrimientos que cambiarían nuestra historia. Lamentablemente, muchos terminaron víctimas de situaciones sumamente misteriosas. Algunos han desaparecido, otros han sido encontrados muertos en extrañas circunstancias. Esa noble causa no fue vista con buenos ojos por personas poderosas, sino más bien como una amenaza real que socavaba sus intereses. Hoy conoceremos la historia de algunos de ellos. Barnaby Jack era un hacker considerado white hat, que se hizo famoso en agosto del 2010, cuando hizo una demostración pública en vivo de cómo usar una computadora simple portátil para dispensar dinero desde un cajero automático. Según su definición, un hacker white hat es alguien que se reconoce a sí mismo como un hacker ético o un experto en ciberseguridad, especializado en test de penetración y otras metodologías para detectar vulnerabilidades y mejorar la seguridad de los sistemas informáticos, comunicaciones y de la información de una organización. Durante una conferencia, Barnaby presentó un exploit para ATM, demostrando que puede destruir completamente un cajero automático en minutos, sin que nadie lo haya notado. Sin embargo, el objetivo de este hacker profesional no era pasar de un cajero automático a otro retirando dinero gratis. Él solo quería demostrar cuán vulnerables eran los sistemas de seguridad y que este tipo de dispositivos avisaba a los bancos que debían mejorar sus sistemas. Esto lo posicionó como uno de los mejores hackers del mundo. Sin embargo, para Barnaby Jack, esto no era suficiente. Pensó que sus años de análisis sentado frente a la pantalla deberían de haber traído resultados mucho más sustanciales para las personas. Así, investigando y mediante el hackeo, logró encontrar información muy sensible respecto a la industria de tecnología médica y decidió revelar esta información en una conferencia de prensa. Era el año 2013, cuando se suponía que la conferencia tendría lugar en Las Vegas, Nevada, una convención mundial de hackers, donde Barnaby Jack sería una de las estrellas principales en revelar su último descubrimiento cibernético. Sin embargo, no llegó nunca a la conferencia, debido a que solo una semana antes, con tan solo 36 años, fue declarado muerto. Murió repentinamente en un hospital de San Francisco, y la causa de su misteriosa muerte nunca ha sido revelada, por lo que las especulaciones fueron inmediatas. De su círculo íntimo, confirmaron que el tema del que iba a hablar Jack en la convención era muy controversial, y no abordaría el tema de hackeos de dispositivos médicos, de la falta de seguridad o de la tecnología sanitaria, sino algo mucho más alarmante. Hablaría sobre el sistema de análisis para diabéticos, marcapasos e incluso sobre implantes. Un hacker un día podría entrar en el corazón artificial de alguien, porque según algunos expertos en informática, habrían maneras de asesinar a un hombre a 32 metros de distancia, interfiriendo electrónicamente con el dispositivo que lo mantenía con vida. De hecho, se confirmó que después de solo 2 semanas de trabajo se podría intervenir desde 100 metros de distancia en las señales radiales de las bombas de insulina, alterando las dosis que podrían provocar la muerte del paciente. Su dispositivo podría incluso escanear una multitud en busca de detectar quién era la persona en la que se había instalado uno de estos implantes y manipularlo, y de cualquier manera hacerlo morir. Pero, ¿qué buscaba Barnaby? Como en el caso del cajero automático, su intención no era dañar, sino más bien dar a conocer la debilidad de los sistemas de seguridad de las empresas que distribuyeron estos dispositivos, para poner en advertencia sobre la falta de protocolos utilizados en la industria médica, precisamente para mejorarlos. Esto, sin duda, violó los intereses de estas empresas, que habían invertido grandes sumas de dinero, no solo en su desarrollo, sino también en porque ya habían firmado un número importante de contratos con muchos centros médicos e incluso con los gobiernos. Barnaby Jack era una piedra en sus zapatos,
Y por esta razón, muchos piensan que fue asesinado por el gobierno, porque tenía la capacidad de tomar tecnologías complejas resultantes de investigaciones intrincadas y convertirlas en tangibles y accesibles para que todos aprendan y crezcan. Ning Li fue una conocida científica estadounidense cuyos avances y logros en diversos campos fueron ampliamente publicados en prestigiosas revistas científicas de la segunda mitad de los 90. Pero sus estudios más controvertidos fueron los basados en los llamados estudios antigravedad, en los que afirmaba haber encontrado una manera de mantener un objeto suspendido en el aire sin una fuente de propulsión. En los 90, Li trabajaba como investigadora en el Centro para el Plasma Espacial y la Investigación Aeronáutica en la Universidad de Alabama en Huntsville. En 1999, dejó la universidad para formar su propia empresa llamada AC Gravity LLC para continuar la investigación sobre la antigravedad. Afirmó que podría haber un efecto antigravedad producido por la rotación de iones que crean un campo gravitomagnético perpendicular en su eje de rotación. En su teoría, si una gran cantidad de iones se podrían alinear, el efecto resultante sería un campo gravitomagnético muy fuerte, que produciría una fuerte fuerza repulsiva. La alineación podría ser posible colocando iones superconductores en una estructura reticular en un disco superconductor de alta temperatura. Li afirmó que los resultados experimentales confirmaban sus teorías. De hecho, su afirmación de tener dispositivos antigravedad en funcionamiento fueron mencionados en la prensa y en las revistas científicas más populares de la época con cierto entusiasmo. En ese momento, en 1997, Li publicó un artículo en el que se afirmaba que los experimentos recientes habían informado variaciones de pesos anómalas, de 0,5 a 2,1%, para una masa de prueba suspendida sobre un superconductor rotante. Entonces, no era un fraude, y en cuanto a sus estudios, iban por buen camino, o al menos su prototipo parecía funcionar. Su empresa recibió una subvención de $448,970 del Departamento de Defensa en Estados Unidos en 2001, para continuar la investigación sobre la antigravedad que concluyó en 2002. Pero los resultados no fueron publicados. La doctora Li desapareció del mundo científico. Nunca publicó nada más y nunca más fue entrevistada. No hay constancia de que su empresa haya realizado otros trabajos, aunque a partir del 2021 la AC Gravity sigue figurando como existente y activa. Desafortunadamente, la doctora Li falleció en julio del 2021. Por lo que se siguen manteniendo una serie de preguntas, como por ejemplo, si la doctora estaba tan entusiasmada con las publicaciones y los avances respecto a la antigravedad, ¿por qué dejó de publicarlos en el 2002? ¿El gobierno se lo impidió? ¿Y cuáles resultados se han logrado en este sector hasta hoy? ¿Están escondiendo algo? Sin duda, en los últimos años, el mundo ha aprendido sobre las vacunas, porque debido a una pandemia, los gobiernos de todo el mundo han tenido que gastar millones y millones de dólares para contener el contagio del COVID-19. Pero, ¿qué me dirías si te dijera que no había necesidad de gastar tanto en vacunas y todo esto podría haberse manejado de otra manera? Bueno, esa era la respuesta que había descubierto el Dr. Andrew Molden con su investigación. Sin embargo, el médico murió repentinamente a pocos días de exponer su obra en 2013, dejando la sensación de que su investigación habría hecho estallar la industria farmacéutica. El doctor estaba a punto de poner en marcha una serie de investigaciones y tratamientos que, según algunas fuentes, habría podido destruir el modelo de vacunación para el manejo de enfermedades, que a su vez destruiría una importante fuente de financiación para la industria farmacéutica y al mismo tiempo habría dañado gravemente los cimientos de la teoría de los gérmenes que subyace a todas las enfermedades.
Aparentemente, demostraría que muchas enfermedades modernas son el resultado de daños microvasculares, alteraciones del flujo sanguíneo y del daño resultante del uso de vacunas y la exposición a las toxinas en el ambiente, causando en nuestro cuerpo una reacción muy similar a las enfermedades por virus y bacterias. El Dr. Molden, a través de su investigación, entendió correctamente que vivimos en una época donde múltiples factores se combinan para crear las condiciones en las que puedan ocurrir las enfermedades modernas. No son solo vacunas y toxinas, sino también nuestro ambiente y alimentos que desafían el funcionamiento normal del cuerpo humano, como el estado del cuerpo mismo. En particular, el estado nutricional de la flora intestinal determinaría si la reacción a las vacunas y las toxinas ambientales serían mínimas, moderadas o graves. Como ya conocemos, la industria farmacéutica, respaldada por el gobierno, no identifica reacciones dañinas relacionadas con sus productos. Pero Molden utilizó métodos de investigación que eran diagnosticados para demostrar la fiabilidad estadística para grupos de animales o personas, ignorando así el daño real sufrido por sujetos individuales. Puedes imaginar el desastre que habría generado en la industria farmacéutica y farmacológica revelando estos resultados. Y por esto, muchos sostienen que el Dr. Molden no murió de un infarto, como se dice hasta entonces, sino que su muerte fue ordenada por personas poderosas que vieron en él la ruina de su fortuna. Sin duda, se trata de una muerte rodeada de una aura de misterio. Su reputación fue vilipendiada y su mensaje de advertencia y esperanza ha sido distorsionado. Jacobo Grinberg fue uno de los científicos más exitosos de México. Sus estudios sobre la conciencia humana lo hicieron destacar como una de las mentes más brillantes en su campo. Pero, para él, no era suficiente. Sentía que faltaba algo para acceder al pleno conocimiento de la conciencia. Fue entonces cuando conoció a Paquita, quien le cambió la vida entera. Era una curandera de la que se decía que obraba verdaderos milagros en aquellos que padecían graves problemas de salud. Grinberg, como todos los científicos, realmente no lo creía mucho, y fue a visitarla para desmentir lo que él pensaba que era un fraude. Ninguno de sus compañeros imaginó que regresaría como un hombre completamente nuevo, al contar experiencias que rayaban en la fantasía. Jacobo Grinberg relató haber presenciado curaciones que eran prácticamente intervenciones imposibles, que definió como intervenciones espirituales, en las que Paquita, dispensando cualquier procedimiento médico o material quirúrgico, intervino en las personas enfermas con sus propias manos, abriendo sus cuerpos y a veces incluso extrayendo órganos para que pudieran sanar, y luego volver a colocarlos sin dejar cicatrices en la piel. Sus allegados informaron que sus encuentros con Paquita le permitieron a Jacobo obtener una nueva percepción de la realidad, por lo que sus investigaciones posteriores tuvieron un giro hacia el estudio de los chamanes de los pueblos originarios de México, con el resultado de la famosa teoría sinérgica, que propone que todas nuestras mentes están conectadas entre sí por una fuente de origen desconocido, colocando ante nuestros ojos una simulación, con leyes y reglas que percibimos como la realidad. El Dr. Grinberg se hizo muy popular al publicar varios libros y realizando numerosas entrevistas sobre su teoría. Sin embargo, el destino que le esperaba era otro. Amparado por un enigmático manto de misterio, el 8 de diciembre de 1994, el Dr. Jacobo Grinberg desapareció sin dejar rastro. Así, sin cuerpo ni pistas para investigar, nunca se supo qué sucedió con él, dando lugar a todo tipo de especulaciones y teorías conspirativas. Las más concretas dicen que se distanció de toda civilización para sumergirse completamente en su propia educación. Otros dicen que fue víctima de un crimen profesional, aunque muchos creen que Jacobo Grinberg ha alcanzado el pleno conocimiento de la conciencia y que ha trascendido la materia, logrando modificar la realidad a su manera.
hipotetizando que había obtenido la capacidad de realizar saltos cuánticos y de que estaba viajando actualmente en el tiempo. Otros dicen que su conocimiento de la conciencia humana fue visto como una amenaza a la seguridad global, razón por la cual se encuentra detenido en un lugar secreto, mientras que hay quienes sugieren que su esposa era en realidad un agente de la CIA y que fue reclutado para continuar sus investigaciones con ellos. Sea cual sea la razón, no hay duda de que Jacobo Greenberg ha dejado un gran legado sobre los estudios del cerebro y la conciencia. Pero, según tú, ¿qué pudo haberle pasado? Y de la misma manera, ¿qué crees que pudo haberle pasado a las otras personas de las que te he hablado? ¿Ya las conocías y conocías sus teorías? Házmelo saber en los comentarios. Yo por ahora te saludo, pero nos vemos próximamente con un nuevo video. Chao.